con el gusto de estar con ustedes el día de hoy para platicar de temas que por supuesto me gustan, ¿no? Y en los que he trabajado bastante en los últimos años. Déjenme ya, para no tardarme, pues compartir un poco la presentación que voy a usar y que por supuesto pues se les va a compartir, ¿no? En esta ocasión sobre pues esta temática, ¿no? En particular, ¿no? Esta temática de estabilización de suelos en países. Es una temática muy amplia, ¿no? Es una temática muy amplia y, por supuesto en el tiempo que tengo asignado, pues trataré de tocar algunos aspectos, ¿no? Que me parecen que son relevantes, sobre todo en el contexto actual, ¿no? Finalmente andamos tratando de tener infraestructuras, y bueno, aquí evidentemente estoy hablando de carreteras que tengan la mayor durabilidad posible. Solemos utilizar muchos adjetivos sostenibles o sustentables, pero al final, y lo estaré seguramente mencionando en varios momentos de mi charla, pues tiene que ver mucho con durabilidad, ¿no? Y es ahí donde tenemos un poco los retos actuales, y pues hay que ver el tipo de soluciones que podemos tener a la mano para, ¿no? Y uno de ellos pues es la estabilización de suelos. Lo que voy a estar hablando tiene que ver mucho con pavimentos y bueno, conviene definir un poco lo que es pavimento, una definición que me gusta a mí, que he ido armando un poco en el tiempo, ¿no? Y que conviene tener a la, ¿no? Por supuesto, el pavimento como tal, pues es un activo, es uno de los activos que compone la carretera, porque pues hay otros activos, ¿no? Podemos hablar que hay cortes, que hay terraplenes, que hay el señalamiento horizontal, vertical, ¿no? Hay muros de retención. O sea, hay muchos activos que son importantes y además consumen recursos en lo que se refiere a una carretera. El pavimento es uno de ellos, pero claro, se suele tomar un poco como el más importante porque sin pavimento pues, no puede haber carretera, ¿no? Y entonces un pavimento pues es una estructura de ingeniería primero. Entonces tiene que ver con nuestro quehacer. Es decir, estoy suponiendo que todo lo que estamos aquí platicando y escuchando y quizá han tomado el tiempo de escuchar el webinar, pues de algún modo están involucrados con ingenieros. Aunque no sean ingenieros, ¿verdad? Por supuesto, ¿no? No necesariamente, ¿no? ¿No? Entonces, una estructura de ingeniería que está constituida por una secuencia de capas de materiales seleccionados, y este es un primer punto que es fundamental, son seleccionados, ¿no? Aquí el ingeniero sí tiene la posibilidad de elegirlos con algunos criterios que pues tienen que ver un poco con lo que es la expectativa de durabilidad de aquello que llamemos pavimento. Y esto lo hacemos con el objetivo de soportar, porque es la esencia un poco del pavimento, en un principio carretero, pero por supuesto que aplica para un pavimento aeroportuario, ¿no? Para un cierto tránsito vehicular, a eso me refiero que puede ser también el tránsito aeroportuario de aeronaves, ¿no? ¿No? Durante un periodo de tiempo, es decir, tiene que cumplir con una tarea en lo que solemos llamar, o solíamos llamar la vida útil. Ahora empleamos más el término, el periodo de diseño, ¿no? ¿No? Pero no solamente eso, sino que además cumpliendo con algunos requisitos, ¿no? Que ahora en el caso de pavimento solemos llamar estándares de desempeño. Le solemos pedir que cumplan con requisitos como es el IRI, el Índice de Regularidad Internacional, roderas, que no pasen de un límite, deterioros en superficie, ¿no? Capacidad estructural a través de deflexiones y unos parámetros un poco más superficiales como son la fricción y la macrotextura. Y todo esto en una estructura de ingeniería que pues, se desenvuelve pues, en un entorno físico y geográfico particular, ¿no? Es decir, que finalmente pues, está en un entorno con diferentes tipos de rocas, suelos, topografías, relieves, climas, ¿no? ¿No? Que van a estar constituyendo pues, las condiciones de frontera en la que nuestro pavimento, ya sea asfáltico de concreto hidráulico, aquí un poco lo que comentamos puede aplicar un poco a ambos, aunque bueno, hay diferentes beneficios, ¿no? Que se pueden tener según el tipo de pavimento,
pero bueno, podemos estabilizar, ¿no? ¿No? La capa de la estructura en ese sentido. Entonces vamos a estar hablando en la charla entonces de esta estructura, ¿no? De la secuencia de capas de materiales. Un poco en lo que tenemos la expectativa hoy en día, aquello que llamamos pavimentos de alto desempeño, ¿no? Incluso hay un adjetivo que se ha venido acuñando últimamente ahí por algunas instituciones americanas en los Estados Unidos y que usan mucho el adjetivo perpetuo, ¿no? Que es otro tema, ¿no? Hasta donde sí. Pero el concepto es muy interesante porque al final estamos hablando de una estructura de ingeniería, como la acabo de mencionar, que está constituida por capas seleccionadas, que ahí están un poco ilustradas en este esquema, ¿no? ¿No? Nuestras capas, voy a estar pensando más en capas asfálticas para fines de esta presentación, dado el tiempo, ¿no? Capas asfálticas, ¿no? Que tienen que cumplir, por supuesto, con una alta resistencia a la deformación permanente y a la fatiga, principalmente al agrietamiento por fatiga, ¿no? ¿No? Y entonces ha habido toda una industria que ha ido desarrollando, ¿no? Una serie de materiales, ¿no? Apoyado mucho por pues, toda la industria de aditivos, ¿no? De polímeros, de fibras y otros que pues, podemos hacer uso cada vez en estas capas. Aquí están mencionadas algunas, ¿no? de la terminología que podemos. Después vienen capas intermedias, que también pueden ser capas asfálticas, ¿no? Entonces ya desde ya vamos sumando espesores, ¿no? Espesores de capas que podemos ir pensando que están estabilizadas, ¿no? ¿No? Después vienen las capas un poco más tradicionales, que es un poco en las que me voy a enfocar, sobre todo en las últimas, las capas de base, granular o estabilizada, otra vez, ¿no? O capa estabilizada, ¿no? Y las capas de terracerías, que pues en este tipo de esquema, pues las solemos asociar a esta última otra capa, ¿no? Que es la parte superior de terracerías, ¿no? Que constituyen pues, un poco la cimentación, ¿no? Por llamarlo de algún modo, el terreno de cimentación de toda la otra secuencia de capas que por arriba se apoyan y que constituyen pues, la estructura de pavimento. Eso es la metodología americana típica, por ejemplo, la Astro 93 suele hablar pues, del pavimento como el conjunto de estas capas que están arriba sobre una última capa que llamamos la subrasante y que representa pues, a ese terreno de cimentación, ¿no? Y cada una de esas capas debe tener ciertas propiedades y debe tener ciertas propiedades para que al paso pues, de la acumulación de toda la secuencia de cargas, ¿no? ¿No? Pues los materiales pues vamos a decir, sean capaces de asumir los niveles de deformación que se producen en la estructura, ¿no? Pues para que cumpla con los requisitos que acabo de mencionar, debe cumplir una estructura de paz. Y notablemente tiene que ver con aspectos de mecánica de materiales, es decir, que pues las deformaciones unitarias críticas dentro de todas las capas estén en órdenes de magnitud manejables. Es decir, además con un manejo de incertidumbre adecuado, para que si eso se cumpla, entonces sí podemos hablar un poco de que tenemos pavimentos de alto desempeño actuales, en ese sentido. Este es un poco el modelo conceptual, es decir, aquí está nuestro conjunto de capas de materiales seleccionados, cada uno con propiedades clave. También voy a estar hablando, pues, desde un enfoque más mecanicista, ¿no? De la estructura de pavimento, ¿no? Es decir, que lo que nos importa para poder cumplir con estos objetivos que estoy mencionando, pues es que estas propiedades sean las adecuadas en términos de lo que se suele llamar módulos de deformación. O sea, una relación esfuerzo-deformación adecuada. Si tengo un nivel de esfuerzos, tengo un cierto módulo y a partir de él, pues yo puedo jugar con los niveles de deformación que se pueden presentar. Y esos módulos que corresponden a cada material y que son específicos de cada capa, pues se tienen que determinar con ensayos de laboratorio particulares. Esto es muy importante porque pues, en toda el área de la ingeniería de geomateriales, mecánica de suelos, mecánica de rocas, concretos, asfaltos, es muy importante referirnos al ensayo de laboratorio. Es decir, el módulo del que hablamos en cada capa no es igual. No es igual desde el punto de vista del protocolo de ensayo. Entonces, en eso hay que tener cuidados con cuál estamos trabajando, ¿no? Por ejemplo, para el caso de mezclas asfálticas, pues solíamos hablar mucho de módulo dinámico. De hecho, pues aquí está una imagen de un marco de carga con una camarita de temperatura donde solemos obtener este módulo en la capa asfáltica, pues en función de tiempo y temperatura. Y para las demás capas granulares
o de suelos compactados más finos de las capas más inferiores, pues recurrimos a ensayos traxiales, ¿no? Y cíclicos de carga repetida, pues para evidentemente ser representativos, ¿no? De esos niveles de carga cíclica repetido que va transmitiendo, ¿no? Al paso pues, de todas las configuraciones vehiculares que van circulando en ese periodo de tiempo, en ese periodo de tiempo en el que decimos, ¿no? Que nos interesa cumplir pues, con estos requisitos de calidad que llamamos estándares de éxito, ¿no? Entonces, desde aquí hay que entender el objetivo de la estabilización de suelos y por eso me estoy tomando el tiempo de esto de qué es lo que buscamos, ¿no? ¿No? Al momento de estabilizar. Y aquí decir, no es el material solo, no es el material solo, ¿no? Es decir, no es solamente la capa de subrasante o la subbase o la base, ¿no? ¿No? O la pura carpeta asfáltica, es decir, porque finalmente la estructura pues es un conjunto de capas que tratan de trabajar en conjunto a pesar de ser muy contrastantes, porque incluso en puros términos de módulos de deformación, pues estábamos hablando de módulos de capas asfálticas que pueden estar arriba de 3.000 megapascales o llegar a 10.000 megapascales en mezclas de alto módulo, contrastando con módulos del orden de 300 megapascales o menos para materiales granulares, o sea, 10 veces menos, ¿no? O módulos de 30, 50, 70 megapascales para suelos naturales compactos. Entonces hay un contraste muy fuerte de módulos, de rigideces, ¿no? Y evidentemente la respuesta de la estructura pues trata de acoplarse, ¿no? Un poco al paso de todas las cargas de alguna manera. Y le cuesta trabajo hacerlo, le cuesta trabajo hacerlo, y desde ya lo que podemos decir es que pues sí, desde el punto de vista de la evolución en el tiempo, ¿no? Los niveles de carga que tenemos ahora, ya puedo decir 2024, ¿no? A los que teníamos cuando empezó la ingeniería de carreteras moderna, vamos a decir actual, ¿no? A principios del siglo XX, ¿no? Porque finalmente las carreteras, ¿no? Y los pavimentos se vienen desarrollando pues desde la historia del automóvil, vamos a decir. Entonces tenemos pues 124 años, ¿no? Trabajando con estas concepciones básicas de tener más durabilidad y ejecutando pavimentos con este contraste de capas, ¿no? Quizás conviene ilustrarlo con un pequeño ejemplo, ¿no? Es un pequeño calculito que yo hice ahí con las herramientas mecanicistas que tenemos y que hemos desarrollado en México, sobre todo con el MTP, que bueno, es parte más de discusión con otro curso de diseño mecanicista, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, lo que yo hice es que pues tomé pues un cierto nivel de tránsito vehicular, en términos generales, esto es muy general, para un TDPA de 2.000 vehículos diarios, ¿no? Y además caracterizados con el conocimiento previo de la distribución de pesos de los distintos ejes que constituyen pues, a los vehículos de carga, que es lo que llamamos espectros, por eso aquí aparecen espectros, ¿no? Que es la forma mecanicista ahora de manejar el tránsito vehicular, ¿no? O sea, ya no hablamos de ejes equivalentes, hablamos de espectros de carga, ¿no? Y así lo maneja la nueva guía mecanicista y así otras metodologías, y bueno, en México también en parte ya lo estamos manejando, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí tengo una sección estructural de capa asfáltica convencional, 10 centímetros, módulo de 3.000. La parte de los módulos es esencial porque cuando hablo de estabilizar suelos en el contexto de esto de pavimentos, pues nos tenemos que referir mucho a los valores de estas propiedades, ¿no? Tengo una base modular 40, que bueno, puede parecer de gran espesor, pero pueden suponer que ahí está mezclada con la subbase, 300 megapascales y unas terracerías de 50 megapascales. Entonces, es una relación modular clásica, ¿no? Vamos a llamarlo, ¿no? En los pavimentos asfálticos, pero además, y ese es un poco el detalle, los pavimentos asfálticos sujetos a niveles de carga, pues que estamos hablando de los años 80 o antes, ¿no? ¿No? Y que no necesariamente ya corresponden a lo que hoy en día estamos viendo en nuestras realidades. Y si hacemos un cálculo mecanicista de durabilidad, pues bueno, por ejemplo, aquí en distintos escenarios, ¿no? Por ejemplo, si tengo los niveles de carga que circulan conforme a reglamento, y esto lo resalto porque es uno de los retos actuales que tenemos en los pavimentos, en donde tenemos cargas arriba del reglamento. Solemos decir que hay sobrecarga, ¿verdad? De mayor o menor medida. Yo sé que hay en México y muchos en otros Ecuadores, en Ecuador hay, ¿no? Y estoy seguro que en Perú debe haber algunas vías sobrecargadas. Y, por ejemplo, si yo supongo que todo va con respecto al reglamento, ¿no? Pues entonces puedo tener 20 años, ¿no? Digo, 20 años de vida
de vida útil, ¿no? Pero si empieza a aumentar la sobrecarga, y por eso aquí tengo escenarios de sobrecarga ligera, sobrecarga importante, sobrecarga excesiva, ¿no? ¿No? Pues entonces se va reduciendo la duración, ¿no? Entonces ya para sobrecarga importante, pues ya me reduce a 8 años, sobrecarga excesiva a 3 años, ¿no? Esto ya es importante porque ya nos deja hablar que en las condiciones actuales de carga, les suelo llamar de condiciones difíciles de tránsito vehicular, pues la forma tradicional de estructurar un pavimento con materiales, vamos a llamarle estándar, pues empieza a ser ya desde hace unos años insuficiente. Si yo repito el ejercicio, por ejemplo, ahora con la misma sección, esto es la misma sección, aumenté un poco el módulo de las terracerías, ¿no? A 75, para un tránsito de promedio anual mayor, ¿no? Ya de 10.000 vehículos diarios. Aquí podemos revisar que, bueno, si sigo pensando que las cargas van conforme al reglamento, pues sigo teniendo 20 años, y si va reduciendo más la vida útil para otros escenarios de sobrecarga. Y puedo ir más lejos, ¿no? Por ejemplo, si tomo un escenario de 30.000 vehículos diarios, aquí ya estoy empezando a aumentar los módulos de la base estabilizada, es decir, empiezo a usar estabilización de suelos, ¿no? Para terracerías, también puedo empezar a pensar que ya puedo incrementar los módulos, aunque ya 75 megapascales, ¿no? Todavía es posible de alcanzar con suelos cohesivos compactados, bien seleccionados, cumpliendo con normativa. En muchos otros casos quizás no, ¿no? Y es ahí donde vamos a todavía estar quizás más motivados, ¿no? A recurrir a formas de estabilización, ¿no? Por ejemplo, si sigo yendo un poco más en el ejercicio, que es una cosa que podríamos ver a detalle en un curso un poco más específico, ¿no? De los cálculos de lo que aquí estoy presentando en forma general, pues bueno, ¿no? Aquí estoy hasta 75.000 vehículos diarios, y ver que pues ya empiezo a perder mucha vida útil. Y tengo aquí ya módulos, por ejemplo, de la base de 1.000 megapascales o de terracerías de 100 megapascales que ya empiezan a ser estabilizados, con algún tipo de aditivo, ¿no? Ahorita voy a mencionar algunos en algunas de las mediciones que hemos hecho en el tiempo en laboratorio, de algunas de las propiedades que se logra observar que hay mejora, ¿no? Cuando utilizamos las técnicas de estabilización o de mejoramiento, ¿no? En ese sentido. Pero también quiero ilustrar que, por ejemplo, aquí para una sección de 75.000 vehículos diarios y con sobrecarga excesiva, o sea, en el peor de los escenarios, yo puedo tener pues 20 años de durabilidad sin ningún problema, ¿no? ¿No? Claro, aquí para decir que pues, estoy abusando un poco de la estabilización. Tengo carpetas de alto módulo con 10.000 megapascales, bases estabilizadas de 1.500, subbases de 350 y terracerías de 200. Y decir, cuando hacemos esos ejercicios en términos de diseño del pavimento, sobre todo con las partes mecanicistas actuales, ¿no? Se da uno cuenta que no es posible alcanzar esas durabilidades que uno quiere, ¿no? Para los tránsitos actuales, como digo, eso que estoy llamando yo las difíciles condiciones de tránsito vehicular, si no recurrimos a materiales estabilizados. Si lo planteo del otro lado, lo que quiero decir es que pues, los materiales naturales, ¿no? Como lo hemos venido haciendo típicamente, que incluso que cumplan con los requisitos de calidad clásicos de límite líquido, granulometría, CBR, pues ya son insuficientes, ¿no? Ya son insuficientes, ¿no? Y esto va mucho de la mano con la exigencia actual que tenemos ante la sociedad de crear y preservar una infraestructura que sea durable y que no tengamos que estar dándole mantenimiento seguido, rehabilitando, cerrando carriles, que eso va pues finalmente a afectar nuestros costos de mantenimiento y evidentemente los costos de operación vehicular de nuestra carga, ¿no? Entonces, esto es un poco el contexto, ¿no? Que es la parte importante, ¿no? En fin, es el objetivo al cual recurrimos cuando yo aquí ya plasmo el término de estabilización de suelo. Ahora, yo voy a estar hablando en esta charla de estabilización de capas de la estructura de pavimento, ¿no? Y me voy a concentrar porque no da el tiempo para hablar de todo. Para eso requerimos pues un cursito más especializado, pues sobre todo de los suelos de capas inferiores, en terracerías y en su base, que luego que solemos quizás subestimar de algún modo
y no darles un poco la importancia que tienen para garantizar esa durabilidad a largo plazo que queremos en toda la estructura de solemos hablar cuando mencionamos estabilización, pues estabilización mecánica o química, ¿no? En el caso de pavimentos, la mecánica pues está dada por los métodos de compactación. Entonces podemos decir que una vez que el suelo que se va a utilizar en la sección estructural está seleccionado y que está definida un poco pues las condiciones de compactación por medio de las pruebas de laboratorio de referencia, pues básicamente lo que hay que tener claro es un poco la energía de compactación que vamos a usar en laboratorio, pues para que sea representativa de lo que vamos a hacer en campo, ¿no? Más de lo que nos interesa, sobre todo en lo que voy a estar hablando ahora, estamos hablando pues más de estabilización química, ¿no? Con aditivos, ¿no? Mezclas con algunos materiales comerciales, que finalmente, aun cuando hablamos de cal o cemento, pues estamos hablando de materiales que son comerciales y que son a los cuales podemos acceder. Por supuesto, eso de podemos acceder depende un poco del mercado, en qué región estamos trabajando, porque puede ser que en alguna región pues, no tengamos acceso, ¿verdad?, a alguno de estos años. Hay varias razones para estabilizar. Yo acabo de hacer un desarrollo de las ideas principales de por qué hay que estabilizar. Es decir, queremos mejor desempeño de la estructura de pavimento, y para tener un mejor desempeño en estructura de pavimento, pues contamos con estabilización para mejorar el desempeño de cada una de las capas. Obviamente hay que mejorar a todos los componentes para obtener de esa manera, pues también una mejora a nivel de conjunto, ¿no? Hay otra razón también que ahí está mencionada, que tiene que ver pues cuando los materiales no cumplen con especificaciones, ¿no? Que es una temática que seguido está presente, ¿no? Recuerdo haber trabajado varios años en los comités de terracerías de la Asociación Mundial de Carreteras, un poco respondiendo a estas preguntas, ¿no? ¿No? ¿Por qué cada vez es más difícil decirle no a un material, ¿no? Depende mucho, por supuesto, con qué regulaciones y normatividad estamos trabajando, pero en muchos países, pues hay una restricción cada vez más a aperturar bancos de materiales nuevos, a deteriorar un poco, pues, el entorno, lo que hace que, pues, los materiales que tengamos a la mano los tenemos que usar, los tenemos que utilizar, y si en muchos casos no cumplen con requisitos de calidad básicos, otra vez, límite líquido, granulometría, CBR, por decir un poco los más básicos, ¿no? ¿No? Bueno, pues una opción para poder usarlos y no desecharlos, porque la opción clásica que siempre hemos estado manejando, pues no lo usamos y mejor vamos a buscar otro, ¿no? ¿No? Y finalmente es un costo de transporte. Pero ahora ni siquiera se acepta lo de costo de transporte, es decir, necesitamos hacer uso de ese material que al no cumplir con requisitos de calidad le solemos llamar ya material marginal, ¿no? Ese material lo tenemos que utilizar, ¿no? Y entonces es otra forma de poder, entonces, en realidad, podríamos decir matar dos pájaros de un tiro, ¿no? Es decir, ¿no? Estabilizamos el material que no cumplía con límites líquidos o con CBR, que ahora ya cumple porque lo estabilizamos, y a su vez, pues también tenemos una mejora del desempeño, ¿no? Y lo cual va a beneficiar, o al menos eso esperamos, va a beneficiar pues al comportamiento de toda la estructura de PAC, ¿no? Entonces, ese es un poco lo que estamos, por supuesto, observando. Podemos decidir no estabilizar. Finalmente, siempre hay criterios que pueden ser un poco discordantes, pero la verdad es que pues, la realidad muestra que los pavimentos no están durando con los criterios tradicionales como quisiéramos que dure, ¿no? En ese sentido. Bueno, muy bien, ¿no? ¿No? Y por eso, pues, hay objetivos más particulares, ¿no? De la estabilización, más puntuales, diríamos, en algún caso. Por ejemplo, reducir plasticidad, ¿no? La plasticidad es una de las propiedades esenciales de los suelos finos, ¿no? Digamos. Por supuesto, deben recordar sus clases de mecánica de suelos básica, ¿no? ¿No? Y entender que básicamente los suelos, no es que sea así siempre, ¿no? Se mueven entre un mundo, pues, de lo que pasa a nivel gravitatorio, como son los materiales granulares, ¿no? Y los materiales finos con fenómenos de interacción entre partículas un poco más a nivel electromagnético, ¿no? ¿No? Y de ahí sale el concepto de plasticidad, así es como se planteó con Terzaghi y con Casagrande, ¿no? ¿No? Entonces la plasticidad se vuelve pues una propiedad esencial para entender un poco lo que podemos esperar de un suelo, sobre todo compactado en un pavimento,
Y por eso apareció en la normativa, ¿no? Y solemos poder, pues, límites de límite líquido, ¿no? Y de límite plástico, de alguna manera para evitar tener demasiada presencia de eso que solemos llamar finos con mucha plasticidad. Hasta un cierto nivel, porque la verdad es que aún las normativas más avanzadas, pues quizás te piden cuando más un límite líquido de 30% para capas de terracería, cuando 30% pues lo obtenemos con materiales que pueden tener porcentajes de finos elevados y que finalmente pues nos van a poner en situaciones de inestabilidad en comportamiento del estructura, ¿no? Porque otra de las cosas que buscamos, por ejemplo, es controlar la expansión, que tiene que ver mucho con la plasticidad, ¿no? De hecho, hay correlaciones que nos dicen, según el límite líquido y el índice plástico, podemos encontrar correlaciones de qué tan expansivo puede ser, pues, puede ser un suelo, que pues supuesto es indeseable, ¿no? No lo queremos, porque para tener una estructura de pavimento durable, lo menos que quisiéramos tener es que las capas estuvieran expandiendo y contrayendo todo el tiempo por cambios de humedad, que es el otro enemigo, ¿no? Los cambios de humedad, ¿no? Entonces, expansión y contracción van de la mano y están correlacionados con plasticidad. Entonces, yo puedo estabilizar con productos, aquí voy a estar hablando pues de cal, de cemento y de algunos otros, ¿no? Pero hay una gama de productos nuevos que han ido apareciendo. Hay que darle el lugar un poco a la tecnología, ¿no? A lo que está apareciendo. Vamos a pensar que con buenas intenciones, ¿no? Con productos de buenas intenciones. Cuando digo buenas intenciones, es que sí quieren de veras contribuir a algunos de esos objetivos de manera segura, ¿no? Y contribuyendo, pues, esa durabilidad de toda la estructura. También puede ser para fines de control de la erosión, que es importante en caminos no revestidos, ¿no? Por ejemplo. Aquí estoy hablando más de caminos pavimentados, y en todo caso, pues todo se resume, ¿no? En incrementar resistencia. Hay que ver con qué medida de la resistencia vamos a usar para poder valorar la estabilización y, por supuesto, de la mano con la deformabilidad, porque queremos que, por supuesto, los materiales y la estructura pues tenga pues la resistencia suficiente y la deformabilidad más mínima posible para cumplir con los objetivos que nos hemos fijado, pues de estándar de desempeño en nuestra estructura de pared, ¿no? Por supuesto, hay muchos productos estabilizantes, ¿no? En el tiempo, pues nosotros hemos valorado muchos también, ¿no? ¿No? Algunos clásicos, ¿no? Como pueden ser la cal, ¿no? ¿No? Material de toda la vida, ¿no? Que la verdad sigue siendo una solución para el caso de suelos finos, sobre todo, pues prácticamente directa, ¿no? En Francia, por ejemplo, está muy especificado prácticamente en todo momento la utilización de cal en ciertas condiciones de humedad, porque la cal tiene muchas ventajas, ¿no? O el cemento Portland, que también tiene otras, ¿no? ¿No? Y entonces se ha vuelto una especie de interacción cemento cal en el tiempo, ¿no? La práctica europea, sobre todo la francesa, ha llevado al desarrollo de todo un mercado de lechadas que mezclan cal y cemento y otros aditivos, ¿no? Puzolanas y cenizas volantes, ¿no? ¿No? Que uno puede pedir a la tienda, ¿no? ¿No? Es decir, yo puedo estabilizar con una lechada tipo uno, tipo 2, tipo 3, ¿no? Pero esto depende un poco de la práctica, ¿no? ¿No? En México no es el caso, en México, ¿no? Hay un pleito entre, pues, vamos a llamarle de buena fe, entre la industria del cemento y la industria de cal, por apropiarse un poco de las formas de estabilización. Pero hay toda una gama de cosas, por ejemplo, enzimas o polímeros, que además tienen una presentación líquida. Hay muchos líquidos, ¿no? Y es ahí donde empiezan a hacer un poco el escepticismo, ¿no? Cuando le llegan a uno con una garrafita de un líquido, dice, échale una de estas pues, al autotanque del agua de compactación, compacta como siempre, y con eso vas a tener la mayor durabilidad. Y es ahí cuando sí empieza uno a tener necesidad pues, de establecer algunos protocolos de verificación en laboratorio y en campo de que estos productos estabilizantes de veras van a funcionar. De algún modo la cal y el cemento la llevan de gane porque llevan ciclos, ¿no? De experimentación, ¿no? O sea, años, ¿no? No solamente para carreteras, ¿no? En construcción de infraestructuras en diferentes épocas, ¿no? De muchas civilizaciones, ¿no? Y de países, pero bueno, toda la gama de nuevos productos sí es un reto, ¿no? Y eso es un poco lo que en los últimos años, pues, nos ha interesado mucho de alguna manera precisar.
En México lo que sucede es que, pues, si alguien quiere introducir un producto estabilizante en la práctica de estabilización, pues se tiene que registrar en un portal que tiene el Ministerio de Comunicaciones y Transportes, que se llama de productos tecnológicos, de soluciones tecnológicas. Entonces ahí se registra y enseguida se le solicita que haga un estudio vamos a llamarle de validación del comportamiento, es decir, de que lo que ellos pregonan de veras se va a cumplir. O sea, que la plasticidad, el CBR, la resistencia a la compresión simple, ¿no? La resistencia a la tensión y sobre todo el módulo de resiliencia, o sea, los módulos que usamos en diseño de pavimentos, pues se ven beneficiados por el uso de su producto en las condiciones que pueden ser pues muy específicas, ¿no? De acuerdo al desarrollo. Y que nosotros pues lo tenemos que con ese estudio así realizado, que por supuesto lleva su tiempo y que se hace en centros de investigación como la UNAM o el Instituto Mexicano de Transporte, ¿no? Digamos que el producto queda validado, se distribuye un poco los reportes, pues a todas las regiones del país, lo que serían los departamentos de transporte del país, que en México también trabajamos así, ¿no? Para su utilización y bueno, entonces ya digamos que queda validado para su utilización en los proyectos, ¿no? Y si llega un nuevo producto, pues no hay ningún problema porque la normativa lo permite, de que se valore un poco con los protocolos de validación. Y bueno, por ejemplo, y solo voy a ilustrar en lo que sigue algunos ejemplos de lo que sí se puede obtener en términos de estabilización, ¿no? Por ejemplo, con carbón, es decir, ¿no? Entonces, suelos, por ejemplo, aquí en este estudio, pues con más del 25% que pasa a la malla 200, índice de presión mayor a 10, porque se suele decir, y era un poco la línea de trabajo de hace muchos años cuando empezamos a trabajar, porque la cal está muy destinada a suelos plásticos, y mientras más plástico, mejor, ¿no? Lo cual en verdad sí es correcto, pero no excluye que también podamos encontrar utilidad de la cal en suelos menos plásticos, más tipo subbase, digamos, ¿no? Y habría que cuestionarse en materiales un poco más gruesos en ese sentido, ¿no? Y también podemos decir que el cemento se puede usar en suelos también con alta plasticidad, porque también se suele pensar que el cemento pues, es más útil en materiales más granulares y menos útil en materiales plásticos, lo cual no necesariamente es así. Más adelante presentaré algún ejemplo de eso. Por ejemplo, este es un tipo de suelo marginal que nos podemos topar, ¿no? Un suelo arcilloso de alta plasticidad, vean el límite líquido, 94%. Es que sí, hay zonas del país, ¿no? Donde pues los tipos de suelos presentes, que suelen ser residuales, ¿no? Además en muchos casos, pues bueno, sí, suelen presentar esos valores del límite líquido, ¿no? ¿No? Cuando somos mecánicos de suelos, automáticamente vemos esos límites líquidos y pues, caray, ¿no? Como que pegamos el grito al suelo y empezamos a preocuparnos de lo que puede pasar. Mm, ¿No? Aquí estamos hablando de un suelo que tiene pues 95.6 que pasa a la malla 200. Vean su contenido, estas son las características óptimas de compactación, ¿no? 36.1, que no anda tan lejos, pero anda un poquito más del límite plástico. Ya ven que siempre el contenido óptimo de las curvas, pues anda pues alrededor de, ¿no? El límite plástico. No igual, porque depende de qué energía de compactación estamos usando en la obra, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer siempre cuando vamos a hacer una evaluación de un producto estabilizante es conocer nuestro suelo original, ¿no? Entonces, también necesitamos saber lo que está un poco ahí mostrado. Y si es un poco más granular, pues la granulometría, ¿no? En ese. Entonces, así se determina pues, el óptimo de compactación, porque definida la curva de compactación hay que ver cuál va a ser nuestro punto de valoración del mejoramiento de las propiedades que vamos a usar con las técnicas de estabilizaciones. Y bueno, estos son pues unos gráficos de resistencia en compresión simple para este suelo compactado sin ningún aditivo, ¿no? Estas curvas, ¿no? Aquí hay tres repeticiones, ¿no? Y aquí va a empezar a aparecer el concepto del tiempo de curado. Aquí dice 0 días, ¿no? Es decir, que el espécimen lo compactamos en la condición de referencia, que suele ser la óptima. Hacemos nuestra fabricación del espécimen y realizamos el ensayo que deseemos, pues inmediatamente. Es decir,
No esperamos nada. A eso nos vamos a referir el tiempo curado, ¿no? Que es el tiempo que transcurre entre la compactación del espécimen y la ejecución del ensayo. Esto es así porque cuando estamos estabilizando suelos siempre hay que valorar y darle el tiempo de reacción necesario al producto, ¿no? En el cual estemos trabajando, ¿no? Ya en este otro gráfico que ven acá tengo la resistencia máxima, los picos, con pues las variaciones con el tiempo de curado, ¿no? Aquí está el tiempo de curado, ¿no? Y aquí pueden notar, ¿no? Ahora, por supuesto, esta es la arcilla natural sin nada, pero sin general pueden ver que a pesar que estamos hablando de la arcilla natural, una vez compactada, pues hay algunos cambios de resistencia, ¿no? Este es un suelo muy fino, ¿no? Y sabemos muy bien que con el tiempo de reposo el material compactado pues empieza a tener algunos efectos de tixotropía, ¿no? O sea, hay una interacción a nivel particular que hace que cambien un poco las propiedades, ¿no? Aquí se ve que como que aumenta la resistencia un poco y después disminuye. Sin embargo, bueno, podemos decir que andamos de un valor de resistencia a la compresión aquí un poquito arriba de 300 kilopascales y que, bueno, sube un poquito abajo de 400, baja, ¿no? Con el tiempo, es un poco lo que se puede, lo que se puede observar. Entonces, digamos, estas son las condiciones de referencia que siempre tenemos que tener a la mano pues, para poder comparar y emitir alguna conclusión. Aquí enseguida, por ejemplo, a este mismo suelo, pues le hemos agregado un cierto porcentaje de cal, ¿no? Aquí 4% de cal. La forma de determinar el porcentaje de cal es diverso. Últimamente, pues es más interesante hacerlo a partir del pH del suelo, es decir, agregar el porcentaje de cal necesario para tener un pH mayor a 12. Y si no, pues podemos hacer valoraciones con diferentes porcentajes y mediciones de la propiedad que queremos mejorar. Como sea, bueno, aquí tenemos 4% de cal en nuestro suelo, muy plástico, pero con cero tiempo de curar, ¿no? O sea, otra vez también ensayado después de compactar, ¿no? Y aquí con, pues, tan poco tiempo de espera, digamos, ¿no? Las propiedades de resistencia que observan uno, pues son, si no iguales, incluso a veces un poco menores, ¿no? Un poco menores porque la cal, pues, si le realmente agregamos unas ciertas partículas con diferente densidad y propiedades. Y, entonces, y la cal, además, como prácticamente todos los productos de estabilización, pues requiere un tiempo para interaccionar. Entonces, el tiempo de curado se vuelve pues, un parámetro esencial en eso, ¿no? Y, bueno, por ejemplo, acá tengo pues a 7 días de curado, aquí la resistencia ya empieza a subir en forma notable, ¿no? En 7 días de curado con este 4% de cal, ¿no? Tampoco debemos recurrir a grandes porcentajes, ¿no? No, cada suelo tiene pues, sus propias características que definen cuál es el porcentaje adecuado, ¿no? ¿No? Y aquí lo tengo a 28 días, ¿no? A 28 días, ¿no? Y también que aumenta en forma notable, ¿no? Pues la resistencia, ¿no? Y bueno, aquí tengo la comparación de las cuatro condiciones, ¿no? ¿No? Sin tiempo de curado, y pues a 7, 14 y 28 días Entonces, sí se ve, en términos de la resistencia a la compresión simple, que aquí estamos hablando de resistencia a la compresión, que evidentemente hay una mejora, y podemos hablar que hay un cierto nivel de este adjetivo que usamos de estabilización, ¿verdad? ¿No? Estamos estabilizando porque estamos obteniendo una cierta mejora de una propiedad que es de interés, ¿no? Para fines de pago. Y bueno, que hay una curva de evolución pues de esa resistencia con el tiempo de curado, con cal. La cal, por supuesto, tiene que cumplir con ciertos requisitos de calidad. Hay normativas de los porcentajes de carbonato de calcio, ¿no? Que debe tener la cal de la pureza para poder usar en carreteras. O sea, no es cualquier cal, ¿no? Entonces ahí sí conviene, pues, referirnos un poco a la normativa, ¿no? En México, en la normativa actual, ya han aparecido varias cosas para cuidar un poco la calidad de los productos. Entonces, bueno, ahí está un primer aspecto, ¿no? Del tiempo de curado y de la evolución de la resistencia en el tiempo, que es importante. Aquí tengo otro ejemplo con otro producto, por ejemplo, este es con un producto estabilizante de alto peso molecular, así lo denominamos para no dar marcas, porque estos productos suelen tener marcas. Vamos a pensar que es un tipo de polímero, es presencia líquida que se incorpora pues, en el agua de compactación y de ahí pasa al suelo cuando estamos compactando en la agua. Bueno, aquí tenemos otra vez las curvas de compresión simple para 0 días de curado y que evidentemente vamos a comparar con la evolución en el tiempo, ¿no? Entonces, si le damos suficientes días, por ejemplo, aquí incluso llegamos hasta 80 días, ¿no? De curado, ¿no? Aquí tenemos tres curvas, la superior
pues es la que tiene pues el producto estabilizante de alto peso molecular, ¿no? Que estamos observando, ¿no? Y aquí con otros ciertos porcentajes donde observamos dos curvas que tienen un valor de resistencia a la compresión simple muy parecido, ¿no? Y aquí que aumenta, ¿no? En forma nota. Es decir, son las cosas esenciales que tenemos que evaluar. Otra cosa que es esencial, como otra propiedad, y que va más acorde con los ejemplos que presenté de durabilidad del pavimento, son los módulos de deformación. Y el módulo de deformación es lo que llamamos ahora módulo de resiliencia, ¿no? De los suelos compactos, ¿no? Entonces aquí en esta primera curva tengo la variación de módulo resiliente con el esfuerzo desviador para esta arcilla natural con tiempo de curado 0 días, ¿no? Aquí hay varias curvas porque el ensayo de módulo resiliente, que quizás deben tener conocimiento. Y si no, también es una cuestión de un cursito de diseño mecanicista de pavimentos, pues depende pues, del esfuerzo desviador y depende del nivel de confinamiento utilizado en el ensayo de tracción, ¿no? Entonces aquí tenemos módulos, que son los módulos que corresponderían en los ensayos mecanicistas a las capas de terracerías, pues que llegan a valores mínimos por aquí. Vamos a pensar que están en 70.000 kilopascales, es decir, 70 megapascales. Y acá tenemos la arcilla natural con un curado un poquito mayor, naturado. Y vean cómo aumentan los valores de módulo. Otra vez hay un efecto de tixotropía en suelos finos que luego no tomamos en cuenta. Es decir, que nuestro suelo puede presentar valores de módulo en su condición natural un poquito mayores de lo que obtenemos en la condición inicial rápida, digamos. Y bueno, aquí ya tengo, pues con la arcilla estabilizada con este producto de alto peso molecular, este polímero, vamos a decir. Aquí ya le agregamos el polímero, pero a 0 días de curado no hay mejora relevante, pero ya para pues, 28 días de curado, con productos de alto peso molecular podemos llegar con módulos arriba pues, de 100.000 kilopascales, o sea, de 100 megapascales. O sea, así empieza a ser posible la obtención de mayores módulos, esas capas, y que justificaría el por qué en los diseños mecanicistas estamos usando esos valores de 100, 150 y quizás en algunos casos de 200 megapascales para las capas de suelo compacto, ¿no? O sea, sí se pueden lograr con varios productos. Se puede lograr, por supuesto, con cal, se puede lograr con esto. Por ejemplo, aquí tengo, pues, módulos de resiliencia del mismo suelo, pero con cal, ¿no? Aquí está para 0 días de curado, otra vez, siempre está puesto de referencia. Y acá tenemos ya para pues, 14 días de curado, ¿no? Y aquí tenemos ya módulos, aquí tenemos ya varias curvas, porque se empiezan a separar cuando la cal empieza a actuar. La cal tiene un efecto de agregación de partículas, ¿no? Y esto es como si transformara un suelo fino, netamente plástico, a un suelo más granular, ¿no? Y entonces hay un mayor efecto del esfuerzo de confinamiento y por eso aparece esta separación entre las curvas de módulo resiliente que obtenemos en laboratorio de los ensayos extracciones psíquicos. Pero ya tenemos los valores mínimos, y vemos por acá los valores mínimos, pues estamos arriba de 250.000 kilopascales, es decir, 250 megapascales. Esto es importante porque siempre que hacemos el diseño mecanicista, pensamos que simplemente con cumplir requisitos de calidad clásicos vamos a tener los módulos de resiliencia que estamos colocando y eso no es así, ¿no? Se tiene que demostrar con los ensayos de laboratorio apropiados, con muestras de suelo representativas de lo que realmente vamos a emplear, ¿no? Y con los productos estabilizantes que realmente estamos proponiendo utilizar, ¿no? Acá tengo, por ejemplo, valores pues, del módulo resiliente pues, a 28 días de curado, que también tienen pues, un incremento en sus valores que son notables, ¿no? Ahí pueden ir viendo pues, la importancia y la relación pues, de la obtención de mejores módulos de resiliencia a través pues, de la utilización de algún tipo de producto estable. Por ejemplo, ahora les voy a presentar algunos ejemplos de lo que valoramos en su momento con un suelo fino, estabilizado con cierto porcentaje de cemento y adicionado con un aditivo particular a base de zeolita. De hecho, era un producto pues, holandés, ¿no? Que mejora un poco vamos a llamarle la interacción entre la estructura de las partículas del suelo, ¿no? Lo hace más impermeable, vamos a llamarlo así, internamente, y por lo tanto lo hace más resistente a los posibles cambios de humedad que nuestra estructura de pavimento pueda presentar.
Por ejemplo, vamos a pensar en este suelo que utilizamos en esta experimentación, ¿no? Aquí tenemos un límite líquido de 55%, que como tal no podríamos usar en capas de terracerías, ¿no? Y estos porcentajes pues, de finos de 81% y de arena de 18,6%. Y aquí están sus propiedades de límite plástico, de índice plástico, gravedad especial, ¿no? Entonces es un material, yo diría, muy típico del centro del país, pues estoy hablando del caso de México. Y bueno, se usaron varias mezclas de cemento. O sea, el suelo natural pues se mezcló con ciertos porcentajes de cemento. Casi siempre utilizamos un poco lo que pues, el fabricante del producto aditivo que se incorporaba recomendaba, que era alrededor del 8% de cemento, ¿no? Más el producto del aditivo, ¿no? Esta ceolita, que se incorporaba de forma adicional, porque es otra parte de los diseños experimentales. Finalmente hay que mezclar un poco las condiciones que me permiten valorar o de acotar muy bien de qué forma lo debo utilizar. En este caso, la experimentación de este suelo con cemento y zeolita, pues usamos ensayos de compresión simple, usamos ensayos de molo resiliente, hicimos ensayos de resistencia a la tensión en compresión diametral e incorporamos pues una evaluación de ciclos de humedecimiento y secado. Esto nos permitió ir evolucionando un poco en los protocolos de ensayo, ¿no? Que colocamos nosotros para poder valorar, porque pues en el instituto empezamos a recibir un gran número de solicitudes de evaluación de productos estabilizados, ¿no? Y entonces empezamos a definir muy bien la secuencia de pasos de lo que había que hacer, ¿no? O sea, la caracterización del suelo natural a utilizar, determinación de los óptimos de compactación, ¿no? La determinación, pues, del tiempo de curado o de los tiempos de curado a utilizar, los ensayos de laboratorio que me interesan, que pueden ser estos, ¿no? ¿No? Y después, pues, la realización de algunos ciclos de humedecimiento secado, para después volver a valorar las propiedades y ver qué tanto se han mantenido en el tiempo o no. Eso ya cubría un poco toda la gama de posibilidades de lo que el material puede estar expuesto, ¿no? En su valor. Y bueno, aquí tengo pues curvas, por ejemplo, en compresión simple, ¿no? Aquí está el suelo natural, ¿no? Con resistencias de este orden. La estabilizada con cemento, vean, aquí estamos en órdenes de 8 kilogramos por centímetro cuadrado. Aquí ya con cemento, dependiendo del tipo curado, ¿no? Aquí está el tipo de curado. Aquí llegamos incluso hasta 180 días. Hay una variabilidad, es decir, no hay un aumento necesariamente continuo, ¿no? De la resistencia, mm, lo que nos dejaría ver que pues, hay un tiempo de curado adecuado para fines del agua. Pero andamos en resistencia de arriba de 60 kilogramos por centímetro cuadrado, es decir, 6 veces más de lo que tenemos en el suelo normal. Y aquí tenemos la resistencia del suelo con cemento y con el aditivo particular base zeolita que agregamos, ¿no? Y en donde pues tenemos comportamientos muy similares, ¿no? ¿No? Esto lo hacemos porque a veces nos dicen que si le agregamos al cemento un aditivo podemos tener mejores comportamientos y depende mucho con qué ensayo de laboratorio lo realicemos, ¿no? Puede ser que sí, puede ser que no, ¿no? Es decir, no hay valores universales que podamos referenciar. Aquí estamos en módulo resiliente. La gráfico de la izquierda están las distintas curvas de módulo para la arcilla natural con cemento y cemento con producto. Ya en términos de módulo, por ejemplo, sí se ve que el cemento con la zeolita pues, nos permite obtener valores de módulo resiliente mucho mayores, ¿no? Aquí también estamos hablando de valores arriba de 200 megapascales. 200 megapascales. Y aquí a 7 días de curado estamos hablando arriba de 300 megapascales, ¿no? Con cemento con la solita, ¿no? Claro, van a preguntarme ustedes, oiga, sí, pero pues eso, ¿cuánto cuesta? Eso tiene que manejarse con los precios del mercado, que pues cambian un poco de cada realidad, ¿no? De cada país y en cada región, para ver, por un lado, cuáles son los costos de corporación, pero sobre todo verlos a la luz del ciclo de vida completo, o sea, no solamente del costo de construcción, sino de los ahorros que vamos a tener en la estructura de pavimento por minimizar las acciones de conservación y por minimizar pues, los costos de operación vehicular. Bueno, también hicimos ensayos de resistencia a la tensión indirecta, o sea, con los ensayos de compresión diametral que ven aquí,
porque el suelo estabilizado adquiere con respecto al suelo natural, pues una resistencia a la tensión. Y como adquiere una resistencia a la tensión, y estamos usando porcentajes de aditivo que pueden ser excesivos, ¿no? Entonces estamos creando un material que puede ser frágil. Y si empieza a ser frágil, resulta que pues se puede agrietar, ¿no? Y entonces empezamos a perder un poco de las posibles bondades, ¿no?, que el aditivo nos permitía a priori encontrar, ¿no? Entonces lo que hicimos, bueno, estas son imágenes de cómo se veían los especímenes con los ciclos de humedecimiento y secado. Aquí es con un ciclo 1, ¿no? Aquí van a ver diferentes especímenes, ¿no?, que se puede ver un poco visualmente el grado de deterioro que empezamos a experimentar con los ciclos de humedecimiento y de secado. Y lo que pasa cuando, por ejemplo, estamos experimentando con las muestras de suelo fino estabilizados con cemento y con la zeolita, ¿no? Entonces aquí podemos ver que en el caso del material estabilizado con cemento y con producto, después de un cierto ciclo de humedecimientos secados, los especímenes se ven intactos y bueno. Les pido por ahí que si apagan su micrófono porque está interfiriendo un poco con la charla. Mm, Bueno, muy bien. O le pido al administrador si apaga todos los micrófonos menos el mío, por favor, para poder seguir. Bueno, lo que hicimos entonces para valorar esto también, y esto fue una experimentación puntual, que también está en algunos reportes de investigación, que ya no me acuerdo si lo publicamos, pero con mucho gusto se los puedo compartir, aparte de esta presentación que van a tener ustedes a la mano. Hicimos vigas, imagínense en las vigas que hacemos en concreto hidráulico para los ensayos de molo ruptura. Entonces hicimos vigas del suelo estabilizado con cemento, porque eran realmente materiales extremadamente rígidos. Y entonces podemos decir que hicimos ensayos de molo ruptura en vigas de solo cemento, ¿no?, para llamarlo así, ¿no? Y entonces veíamos un poco cómo estos módulos de ruptura pues sí se incrementaban en forma notable, ¿no?, en el tiempo. Pero no solamente eso, ¿no? Hicimos ensayos de carga repetida para determinar pues lo que podemos llamar la ley de fatiga, ¿no? La ley de fatiga del material. Ahí se ve montado el espécimen en un marco de carga dinámico, ¿no? Aplicábamos carga de diferentes magnitudes, ¿no? En el marco de carga para ver cuántas repeticiones se requerían para llevar al espécimen a la falla y obteníamos leyes de fatiga como la que están aquí representadas, ¿no? O sea, hay que una relación de esfuerzos, o sea, hay una relación entre el esfuerzo aplicado y la resistencia a la tensión y el número de ciclos a la falla. Es claro que, pues, si el nivel de esfuerzos aplicados corresponde a la resistencia a la tensión, pues el número de repeticiones que podemos aplicar antes de que se agriete el material es muy bajo, ¿no? Pero que si vamos disminuyendo la relación de esfuerzos, esto tiene que ver mucho con los espesores de las capas, ¿no? Pues sí podemos llegar a un nivel de repeticiones que puede ser mucho, mucho mayor. Eso es importante porque, si bien aquí no lo estoy ilustrando, ¿no?, en las capas de base granular estabilizadas con cemento, que pues cuando tienen ciertos contenidos en exceso se pueden agrietar, y estas grietas que forman se pueden reflejar, le decimos, ¿no?, a la superficie del pavimento atravesando las capas asfálticas que hayamos colocado. Entonces se vuelve algo esencial de conocer pues lo que es el comportamiento de fatiga. Hay todavía cosas adicionales, es decir, no solamente ya es la durabilidad en sí, sino está todo el concepto de resiliencia, ¿no?, que se ha habido de sumar. Esto que ven ahí son portadas de los últimos reportes que sacó la Asociación Mundial de Carreteras en el tema de medidas para mejorar la resiliencia de pavimentos, ¿no?, que son importantes y que se pueden descargar gratuitamente en el portal de la Asociación Mundial de Carreteras, ¿no?, que conviene siempre tener a la mano. Y ahí aparecen cosas y recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, medidas para mitigar los efectos de la mayor exposición del agua de un pavimento, ¿no? Y hay muchas soluciones, que no solamente hay una única, hay varias opciones a la que podemos recurrir, ¿no? Pero pues aparece la estabilización de las capas de base de zaracerías del pavimento, medidas para mitigar los efectos de periodos más largos de sequía.
porque no siempre los cambios climáticos corresponden a aumento de precipitación, también aumentan los periodos de sequía, ¿no? ¿No? Y también una de las recomendaciones, pues, es pues, la estabilización de suelos para tener materiales que no sean tan susceptibles a los cambios volumétricos, ¿no? Y también, por ejemplo, y esto sí tiene que ver con lo que yo presentaba mucho al inicio de esta charla, pues para mitigar los efectos del aumento de la agresividad del tránsito pesado, que es una realidad. A nivel mundial se observa un aumento de la carga, ¿no? Es decir, empiezan a aparecer niveles de sobrecarga que son importantes, ¿eh? Y claro, requerimos mejor material, mejores diseños. Aquí se ligan pues el método de diseño, tiende a ser mecanicista, la mejor caracterización del tránsito vehicular a través de espectros de carga y el uso de mejores materiales, que nos va a llevar al uso de materiales estabilizados. Incluso opciones como la que aparecen aquí de carriles exclusivos para el tránsito pesado, que ahora se están manejando mucho en Europa y en algunas realidades, pues esto va a requerir tener pues entonces materiales todavía mejores, de mayor resistencia, de mejor desempeño para poder soportar en un carril confinado pues las cargas excesivas del transporte pesado. Como dice ahí un poco el título, porque esto fue un póster que en su momento presenté en un congreso de resiliencia, ¿no? ¿No? La sobrecarga existe y es mortal, ¿no? En ese sentido. Y bueno, voy a concluir un poco este webinar con esta conclusión general, ¿no? Un poco general, pero que refleja un poco lo que he querido transmitir. ¿No? Es decir, que la estabilización de suelos en estructura de pavimento, pues proporciona beneficios significativos en términos de resistencia, durabilidad y rendimiento general del pavimento, y pues esto va a contribuir sin duda un poco a los retos actuales que tenemos de una infraestructura vial pues más robusta y sostenible, si es lo que queremos, ¿no? Hay un aspecto que aparecía en mi última diapositiva de políticas públicas, es decir, el lograr esto requiere políticas públicas. Porque si no, pues vamos a estar siempre peleando, ¿no? Con que no quiero, yo quiero que pues si usas estabilizantes, pues me des lo mismo, pero más barato, pero que dure más. No se puede, ¿no? No se puede, ¿no? Tenemos que alinearnos a una búsqueda de mayor durabilidad, ¿no? Quizás a expensas de tener una estructura que inicialmente sí va a ser un poco más costosa de lo que hemos venido manejando, pero que a lo largo de 20 años en el ciclo de vida, o cualquiera que sea el periodo que estemos manejando, pues seguro nos alcance, ¿no? Para esto que pues ya es un reto actual dentro de las sociedades modernas, y que por supuesto tenemos que optimizar los recursos disponibles. Y de esto y muchas otras más, porque yo lo que he hablado aquí tiene que ver con pues, la estructura de pavimento, ¿no? Y me estuve pues enfocando mucho a las capas de suelo de capas inferiores estabilizadas con cal, cemento y unos productos de alto peso molecular, ¿no? Hay más cosas que hablar en términos de base granular, que lo vamos a hacer pues, en esta propuesta de curso que ven ahí y que ahorita les van a platicar un poco más sobre técnicas de mejoramiento. Y, por ejemplo, yo no hablé del mejoramiento del terreno natural, porque a ver si nos topamos con suelos licuables o extremadamente blandos, pues hay que ver lo que hacemos antes de construir el pavimento. Yo ahí siempre suelo decir que cuando vamos a diseñar y construir el pavimento, los problemas geotécnicos asociados al terreno natural deben estar resueltos. Entonces así van a aparecer pues, las técnicas relacionadas con drenes y con recarga o el uso en general de inclusiones, ¿no? En los suelos para el logro de estos objetivos, ¿no? Y bueno, no, de eso y muchas otras cosas más, por supuesto, de pavimentos hablaremos, ¿no? en este cursito, que ahora les platicarán más. Y pues yo aquí termino la presentación, esperando que haya sido de su interés. Dejo de compartir y estoy atento a sus preguntas. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, ingeniero. A continuación voy a estar compartiendo el temario del curso para poder explicarles un momento a los participantes acerca de lo que se va a venir del curso. A ver, un momento. Ya estoy compartiendo. A ver, firma. Listo. Me parece que ya se puede ver, ¿verdad? Ok. A ver. Buenas noches a todos los que están en nuestro webinar.
Estoy presentándoles el curso Técnicas de Mejoramiento de Suelos, que va a iniciar el día jueves 25 de enero. Este temario voy a estar compartiéndoles en el grupo del webinar para que lo puedan analizar a más detalle, ¿sí? La duración y frecuencia tiene una duración de 18 horas, que son distribuidas en 6 sesiones, y se realizarán los días martes y jueves de 7 a 10 de la noche. Sí, este temario contiene todos los temas que van a venir en el curso, contiene el cronograma de las clases, los días que se van a dar. Todo ello viene en el temario. De igual manera, será impartido por el ingeniero Paul Garnica. Se va a dar a cargo, ¿no? Se va a encargar del curso. Tenemos también los métodos de evaluación para que lo puedan ver, nuestras modalidades de inscripción y nos dirigimos ahora a la inversión del curso. Sí, nosotros tenemos una inversión general y dos tipos de descuento. La inversión general que manejamos es de 480 soles o $139. Nuestros dos tipos de descuentos son de pronto pago hasta el día 18 de enero y el corporativo inscribiéndose con una persona más a 400 soles o $119 y el pronto pago 440 o $129. Pero en esta ocasión, para aquellos que están participando del webinar, estamos otorgando el descuento corporativo de manera individual. Es decir, ya no es necesario inscribirse con una persona más para que puedan acceder al descuento de 400 soles y $119. Esta sería la inversión, inscribiéndose solo de manera individual, accediendo al descuento corporativo. Sí, nosotros tenemos un límite, una fecha límite para que puedan acceder a este descuento corporativo de manera individual, que sería hasta el día miércoles, sí, hasta el día miércoles 10 de enero podrán acceder a este descuento. Voy a estar de igual manera compartiendo esta información en el grupo para que puedan ver y voy a enviar también recordatorios para que puedan ver la fecha límite y puedan acceder a este descuento. Sí, en el temario también se encuentran lo que son los métodos de pago, nuestras maneras de inscribirse, que es mediante el formulario de Google y nuestra página web. Para la página web se requiere un cupón que también vamos a estar compartiéndoles. Y de igual manera, en breve vamos a compartir también el link para que puedan solicitar el certificado de manera opcional. ¿Sí? Si tienen alguna consulta para el ingeniero o para mí, estamos abiertos a poder responderles. Ahí Sí, hay muy una consultita, bien. ingeniero. Sí, aquí tengo varias preguntas que ya aparecen en el chat. Sí. Ya, por supuesto, de algunos saludos de algunos amigos que conozco ahí como Ayrton o Jorge Nevado, ¿no? Y otros que alcancé a ver por ahí, ¿no? Aquí me preguntan, por ejemplo, sobre una opinión de estabilización con ceniza volante de escoria de alto horno, que es común, ¿no? La ceniza volante, pues, ya casi es un aditivo permanente en muchas condiciones, ¿no? Con cemento, incluyendo en algunas aplicaciones con mezclas asfálticas ya se puede usar, ¿no? Sí, la ceniza volante, sí, por supuesto, puede también ser un aditivo. Si es que tenemos a la mano la ceniza volante, ¿no? En suelos finos sobre todo, donde sí hemos visto que permite obtener aumento de resistencia y cambios de formalidad. Ahora, como todo, pues sí, hay que valorarla con el tipo de suelo en particular, porque como suelo decir, pues el suelo es muy individualista, ¿no? Si no es un material industrial que podamos comprar en una tienda, entonces más vale valorar y asegurarse de que las mejoras que estamos obteniendo son correctas, ¿no? Pero sí, la ceniza volante, si la tenemos a disposición en la zona donde pues, la podamos usar, sí, pues. También me pregunta aquí pues, Sergio Fabricio de dónde es más recomendable usar cal o cemento. ¿No? Lo que dicen las técnicas usuales es que pues, suelos plásticos cal, suelos granulares cemento, ¿no? Digamos, de forma general, ¿no? Y así lo plantean muchas metodologías. De algún modo así también lo permiten los franceses, pero pues la verdad se usa mucho, como lo mencionaba ya, pues una colaboración de cal y cemento. ¿Sí? Usamos lechadas diferentes con mezclas que se tienen que fabricar y probar también. Ahora, debo decir que nosotros hemos experimentado mejoramientos en suelos finos con cemento, también funciona muy bien, y hemos estabilizado cal, hemos usado cal en suelos un poco más granulares, como tipo subbase, mm, una ocasión incluso por error, y también se observan mejores, ¿no? Quizás lo que puede haber un poco más duda en suelos un poco de menos plásticos con la cal es ante los cambios de ciclos de humedad secado, ¿no? Que pudieran repercutir algo. Pero lo que hemos hecho nosotros hasta ahora realmente ha sido positivo. Y, por supuesto,
luego les puedo compartir más publicaciones. En el curso veremos pues un poquito más de detalles de otras cosas. Me pregunta aquí Eric Castañeda del proceso constructivo. Bueno, sí, para el caso del pavimento, pues una vez que estamos seguros de la fórmula de trabajo y del tipo de suelo, pues el suelo se tiene que extender. La cal pues se suele mezclar en seco con una máquina especializada de mezclado. Sí se puede hacer con motoconformadora, o sea, como se suele hacer tradicionalmente, pero cada vez más están a la mano con los dichos contratistas, pues empresas que permiten una mejor homogeneidad. Porque algo que se aprecia en obras lineales es que la capa que estamos tendiendo sea homogénea, a lo largo, a lo ancho, ¿no? Y en todo lo espeso, ¿no? Y es en ese sentido que pues es mejor usar. ¿No? Y además que al tiempo se va incorporando pues la cantidad de agua suficiente para la compactación, también con dispositivos de inyección de agua controlados, ¿no? Y como requiere curado, pues hay que mantener pues la humedad necesaria para que pues la reacción se pueda dar, ¿no? En eso. Es muy importante, de alguna manera, pues al igual como hacemos en pavimentos de concreto, pues cuidar un poco el curado, ¿no? Del material, ¿no? Otra cosa que se ha incorporado mucho, al menos en México, o un poco más, tampoco voy a decir que sea algo muy extendido, pues es la valoración de la evolución de la estabilización en el suelo ya colocado en campo, con equipos como el deflectómetro ligero, ¿no? Este que llaman el LWD, que ya lo tenemos en norma en México, ¿no? Y entonces ahí se ve muy bien cómo el módulo LWD pues se aumenta un poco con el tiempo y permite detectar cuando tenemos un poco ya la rigidez obtenida y además verificar a lo largo y ancho del terraplén, de alguna forma geostadística, ¿no? Que tenemos una homogeneidad, ¿no? En términos de rigidez. Eso se ha usado mucho con la cal, pero bueno, se puede utilizar con cualquier tipo de aditivo, ¿no? Establecido. Aquí me preguntan sobre cuál sería la ventaja de estabilizar suelos con geosintéticos al estabilizar con cal o cemento. Bueno, para eso habría que hablar más de geosintéticos. Bueno, yo no los veo como competencia, ¿no? Por supuesto, si va uno con los proveedores, lo que te van a decir es que pues, uno le gana al otro, ¿no? ¿No? Incluso puede haber casos en que trabajen juntos, ¿no? O sea, que tenemos, por ejemplo, una ligera estabilización del suelo natural con cal, sobre el cual se coloca un geosintético para mejorar un poco la distribución de esfuerzos en profundidad. Pero si nos metemos dentro del comportamiento de la estructura de pavimento, propiamente dicho, estamos hablando de la interacción entre capas granulares y suelos finos compactados, que pueden ser naturales, ¿no? O de interacción de las bases granulares con capas asfálticas, ¿no? Entonces los geosintéticos se vuelven muy interesantes, ¿no? Entonces yo creo que no es de que uno u otro puedan ser el más adecuado y en todo caso nunca para todos los proyectos, ¿no? Hay que estudiarlos en cada caso. Entonces yo los vería con un espíritu un poco más cooperativo, ¿no? Más que competitivo, validar, por supuesto, las cuestiones económicas, y los costos nos pueden decir cuál es quizás lo más apropiado. Lo mismo se puede decir en lo que podemos discutir en técnicas de mejoramiento masivo de suelos, por ejemplo, al uso pues, de inclusiones en el suelo, que van de la mano con la colocación también de geosintéticos, ¿no? Y que bueno, discutiríamos un poquito más en este del suelo que le estamos proponiendo. Y bueno, aquí me ponen compartir el grupo el PDF, sí, por supuesto. Aquí tengo de amigos y aquí me preguntan, por ejemplo, para un afirmado se puede utilizar un suelo con un índice de plasticidad menor a 4. Siempre es necesario que un suelo sea plástico. ¿Qué estabilizante nos recomendaría para aumentar el índice de plasticidad de un suelo? Esta es una pregunta singular, ¿no? Que ahí siempre hablamos de quitarle plasticidad al suelo, ¿verdad? No de agregarle, ¿no? Y ahora una base granular tiene que seguir siendo granular, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces yo no creo que sea una buena práctica agregarle plasticidad, ¿no? Lo que ha pasado mucho luego a veces es que efectivamente cuando está tirada la capa de base, por lo menos que es granular,
El material granular depende mucho del confinamiento, ¿verdad? Entonces, cuando no está colocado, pues toda la estructura del pavimento completo parecía que es un poco inestable, pero realmente así es así, ¿no? Eso es así, ¿no? Y algunas condiciones en México, a veces ha habido quien incluso ha mezclado el material granular con finos, ¿no? Porque es una forma de aumentar la plasticidad, que no creo que quizás sea lo más adecuado. Más que aumentar la plasticidad, yo aumentaría más sus propiedades de resistencia, ¿no? Es decir, quizás mezclarlo, este material, con un poquito de cemento, ¿no? Y posiblemente habría que ver el material en particular del cual me está comentando. Pues si tiene un poquito de plasticidad, ya me está diciendo que es menor a 4, que realmente es muy poca. Quizás con un poquito de cal podríamos llegar a una mejor condición de construcción, si es lo que le pudiera preocupar. Me dice, ¿existe un método para estabilizar terrenos arenosos, ¿no? Bueno, si estamos hablando del terreno natural, y esto sí es un tema que abordaríamos en el curso de técnicas de mejoramiento masivo, ¿no? Pues sí, hay la compactación dinámica, ¿no? Hay la compactación dinámica, que permite, pues, eliminar la condición de densidad relativa baja. Porque, por ejemplo, ¿qué entendemos por estabilizar un terreno arenoso? ¿O cuál es la propiedad que nos interesa, que queremos mejorar, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nos preocupa? Suele ser en el caso de materiales que pues tienen relaciones de vacíos altas, y densidades bajas, ¿no? Y que por lo tanto son susceptibles a deformaciones, sobre todo en deformaciones ante cargas repetidas, como puede darse muchos en zonas costeras, ¿no? Ante la acción de los sismos, ¿no? De hecho, ahora que pasó este sismo reciente en Japón, circularon muchas imágenes muy interesantes sobre los movimientos del suelo, básicamente arenosos. Entonces sí, hay mejoramientos basados mucho en estabilización por compactación dinámica, de lo que hablaremos un poco, ¿no? Que son mejoramientos masivos, ¿no? O sea, que podemos mejorar grandes volúmenes, no pequeños volúmenes, grandes volúmenes del terreno natural, ¿no? Yo creo que en los terrenos arenosos, las técnicas de compactación dinámica son quizás las técnicas más adecuadas. Y bueno, creo que son todas las preguntas que tengo aquí. Si no hay ninguna más, pues les agradezco mucho la atención, y por supuesto quedo a sus órdenes para cualquier información adicional que pudiesen requerir.